Hola, gracias por venir a escucharnos. Guillaume, vamos a presentarte. Ahí, ok. Con Guillaume vamos a presentarles rápidamente cómo nos instalamos y esperamos que eso pueda dar consejos, porque sé que hay bastante gente aquí que ha venido a buscar consejos para la instalación. Entonces vamos a presentar las granjas, explicar cómo y por qué comenzamos en MSV, darles algunos ejemplos de itinerarios técnicos sin deservado y sin fertilizantes, cómo hacemos para cultivar verduras, cifras económicas y lo que planeamos hacer en los próximos años. Entonces, yo me instalé hace 1 año y medio con mi esposa Elsa. Antes éramos periodistas. ¿Por qué quisimos convertirnos en agricultores? Estábamos un poco cansados de vivir en la ciudad, queríamos tener hijos y educarlos de otra manera, y también queríamos orientarnos hacia un trabajo que nos pareciera útil, muy concreto. Así que encontramos un terreno de 5 hectáreas en Normandía. Entonces aquí, en una parte, comenzamos a desarrollar la horticultura desde abril de 2018. Y en otra parte probablemente haremos un huerto en los próximos años. Así que esta es la granja hoy en día con algunos invernaderos. Estamos realizando nuestra primera temporada completa. Para los mercados hemos creado una AMAP. Vendemos a biocops y a restaurantes y también vendemos en la granja todos los sábados. Y eso nos permite por el momento vender toda nuestra producción. Y en la granja trabajamos con suelo vivo, por lo que no realizamos ningún trabajo del suelo, no usamos ningún insumo químico, ningún producto químico y no cultivamos ninguna variedad híbrida, solo variedades antiguas. Hola a todos, realmente es un placer ver la sala llena hoy. Me da mucho gusto tomar el micrófono frente a ustedes para presentar mis 2 años y estoy comenzando mi tercero. Estoy instalado desde el 1 de julio de 2017 en Com, cerca de Port-en-Bessin, en el Calvados, y me he instalado para cuidar un pedazo de tierra. Entonces era la foto de la izquierda sobre... No sabía cómo ilustrar un poco la biodiversidad, luego intentar cuidar un pedazo de planeta. Hoy en día lo necesitamos, así que necesitamos a muchas personas para cuidar muchos pedazos de planetas y también para hacer felices a las personas, así que el jardín de mañana es un lugar donde pasan muchas personas y donde creo que somos muy felices. Entonces esos eran mis dos objetivos de instalación para convertirme en campesino. Por supuesto, producir alimentos. Aquí ven mi jardín. Hay 1,5 hectáreas, más o menos hasta la parte superior de los invernaderos, donde estoy en horticultura sobre suelo vivo. Desde el principio, hablaremos de eso más adelante, y donde no hay trabajo del suelo y en agroforestería he plantado líneas de árboles frutales, así que obviamente es el bloque donde hay menos, pero aquí y luego cada 24 metros tengo filas de árboles en espaldera, manzanos y perales, 1.000 metros de invernadero cubierto y en total 1,5 hectáreas con este modelo. Y todavía tengo, digamos que está disminuyendo poco a poco porque mi cultivo sobre suelo vivo funciona tan bien que la parte en TCS, en suelo trabajado superficialmente, la estoy reduciendo, pero todavía tengo aproximadamente 8.000 metros cerámicos donde cultivo puerros, patatas y zanahorias, principalmente por razones de ergonomía y cantidad de producción. Podremos volver a eso. Vendo directamente en la granja todos los martes por la noche. Fue mi primera tienda, era solo mi vivero, mi taller y mi tienda. Ahora hemos restaurado en el cuerpo de la granja una tienda que acoge en mejores condiciones. El martes por la noche vendemos durante 3 horas y media. En este momento creo que estamos a más de 130 personas, así que es bastante impresionante. Vendo los miércoles en una map donde hay una veintena de cestas en Bayeux y el viernes vendo mis verduras en un sitio web. Es similar en código abierto, un poco la misma red que MSV en términos de compartir y dinámica de construir una nueva sociedad, se llama Open Food France. Estamos creando una cooperativa que se llamará Coop Circuit, donde estamos desarrollando una herramienta informática para vender nuestras verduras y desarrollar una herramienta a escala mundial porque fue creada en Australia. Hoy en día hay más de 10 países que utilizan esta herramienta y vendo alrededor del 40% de mi producción por internet y se entrega en puntos de recogida en las ciudades. Tengo
Entonces, ¿cómo se empieza en MSB? Con Guillaume tenemos dos comienzos un poco diferentes, no se podría decir, porque yo comencé de una manera un poco ideal en un prado que no había sido pastoreado durante años, solo donde alguien venía a cortar el heno. Y entonces, un suelo muy estructurado, una gran reserva de materia orgánica. Estamos casi al 4% al inicio. Entonces, concretamente para comenzar a cultivar Gentimie en agosto de 2017, colocamos grandes lonas de ensilaje y las dejamos en su lugar de 6 a 10 meses y luego comenzamos a destapar y pues eso. Las anuales del prado son sofocadas por el calor y la falta de luminosidad. Quedan algunas perennes que vuelven a crecer bajo la lona y luego hay que desherbarlas a mano. Pero luego el suelo está limpio, los gusanos de tierra han comenzado a degradar el prado que había sido cortado, que había sido dejado bajo la lona. La vida del suelo estaba en marcha. Luego, nosotros, es muy simple. Trabajamos en bancales permanentes, colocamos cuerdas. Trazamos bancales de 75 metros por 30 metros. Todo está uniformizado en la granja con pasillos de 45 centímetros. De esta manera, permite tener datos que transferimos de un bancal a otro para las cantidades a sembrar, las cantidades que cosechamos para la toma de notas, etc. Y luego, muy simplemente, después el suelo siempre está cubierto, así que lo cubrimos ya sea con triturado de desechos para hacer siembras directas. Así que ahí hacemos zanahorias, remolachas, nabos, mezclún, rábanos, o con una capa gruesa de paja o estiércol muy pajoso que recuperamos de un araz cerca de nuestra casa, y en ese caso hacemos crecer nuestros semilleros en un vivero. Y luego plantamos los tomates, las coles, los calabacines directamente en la paja. Entonces para mí también es un comienzo. Ideal porque Poma era la tierra donde crecí y para mí tenía sentido producir verduras donde crecí y donde quiero vivir. Tenemos una hermosa Normandía y las playas del desembarco son un lugar estupendo. Menos ideal porque efectivamente. Yo empiezo con un suelo que en 2017 tenía un 2% de materia orgánica, un 20% de arcilla en promedio en mi jardín y luego arado desde hace, bajo la supervisión de mis padres, no sé, 30 o 40 años, no estamos seguros, cuando el abuelo aró terminó de arrancar los manzanos y perales en esa parcela, pero ha pasado bastante tiempo. Entonces eso fue en noviembre de 2016, cuando básicamente pusimos en 1,5 hectáreas, después de haber visto una gran cantidad de videos de horticultura en suelo vivo y de todas estas personas maravillosas que están en esta sala, que me han enseñado muchísimas cosas y que me han dado ganas de innovar también hoy, y les agradezco a los que están aquí, a François en particular, a Conrad también, aunque no esté aquí, pero son personas que me han enseñado las dinámicas. Decidí poner 40 toneladas de triturados gruesos, de desechos verdes, de vertederos, 40 toneladas en 1,5 hectáreas, 40 toneladas de triturados y 40 toneladas de estiércol con paja. Bueno, con paja, sin paja, es estiércol de toda la vida, estiércol de bovinos. Señor, y el Señor, pusimos eso con grandes esparcidores y grandes tractores y luego lo incorporamos con un cultivador. También había un poco de virutas y cosas mucho más leñosas. Eso era para mostrarles un poco los materiales. El triturado, que era bastante grueso, y luego el estiércol con el resultado debajo. Luego sembramos un gran abono verde, porque si pones material y dejas que el suelo trabaje así desnudo, al final se compactará rápidamente en el invierno, absorberá agua y no se activará de la misma manera que si le haces crecer una planta encima. Así que ahí, con el esparcidor de fertilizantes, sembramos aboleo, habas, un poco de guisantes y sobre todo avena. Y dejamos crecer una cubierta todo el invierno que destruí gradualmente el primer año para implantar. Así que destruí con lona, destruí triturando, pero desde entonces en la parte baja he podido volver a trabajar el suelo. Y también decidí comenzar haciendo caminos, porque durante 2, 3 meses visité granjas, todas las semanas. Me obligaba a ir a visitar una granja, aunque no siempre era horticultura, siempre aprendía cosas. Antes de instalarme, visité granjas, visité granjas, visité granjas y luego me inspiré en cosas que tenían sentido para mí.
Animo a todos los jóvenes que quieren instalarse a hacer lo mismo y por eso trato de recibir a la gente en mi casa para que visiten mi granja en la medida de lo posible. Y entonces he visto a bastantes horticultores que esperaron 5, 6, 7, 8 años para hacer un buen camino de acceso y luego trabajaban en el barro y finalmente se detienen antes de haber hecho el camino. Así que decidí hacer el camino al comenzar para asegurarme de tenerlo. Así que es un poco de inversión. Tengo la suerte de tener a mis padres que son agricultores cerca, que prestaron los remolques, que prestaron tiempo y que me apoyaron en esto. Pero para decirles que hicimos un camino de acceso que nos permite, y yo partí de una hoja en blanco. Así que fue necesario diseñar un sistema partiendo de nada, así que un camino y luego plantar árboles. Eso fue en febrero de 2017 cuando ya comenzamos plantando 200 árboles. Entonces soy yo quien continúa. Queríamos hablarles de cero desherbado y de cero fertilizantes, aunque sea un objetivo, es una utopía, pero es hacia lo que intentamos avanzar en los modelos de horticultura en suelo vivo. Y honestamente no desherbamos mucho y cuando en horticultura eliminas el trabajo del suelo y el desherbado, tienes mucho tiempo para sembrar, plantar, cosechar y producir verduras, producir alimentos. Así que es realmente un elemento clave del modelo de horticultura en suelo vivo y también creo que es un factor mayor de éxito de nuestras granjas hoy en día. Entonces, cuando se dice cero desherbado, en realidad se habla de acolchado y como mi objetivo personal era intentar salvar una parte del planeta y por lo tanto usar menos petróleo también, no usar plástico o cada vez menos plástico, no tengo cultivos en lona, plástico desechable o incluso biodegradable, porque en realidad al final es la misma cantidad de petróleo que queda en tu suelo. Hay un poco de cultivo en tela tejida. Para ser franco con ustedes, las fresas, si no las pones sobre tela tejida, es complicado hacer un modelo rentable. Pero esta foto también era para el mantillo. Las frambuesas están sobre mantillo de tuya. Siempre nos preocupamos por el mantillo de tuya, pero yo tengo un suelo que es muy básico, tengo más de 7 de pH y las frambuesas sobre mantillo de tuya se desarrollan muy bien. Entonces, es ahí nuevamente donde es interesante y como decía François, entender las dinámicas y luego quizás no midas todo al milímetro, pero sabes hacia qué objetivo te diriges. La paja, vamos a hablar de eso más adelante. Hay papas sobre paja y también hay tomates sobre paja. Y luego compost para las siembras directas y ahora vamos a ver algunas rutas técnicas con T-Bot. Entonces voy a presentarles dos rutas técnicas para complementar lo que acaba de decir Guillaume. Entonces, la manera en que hacemos las papas, siempre con esta lona para romper el prado. Y luego después quitamos la lona, es muy simple, colocamos las papas, al menos la manera en que procedemos, colocamos las papas en el suelo, las ven aquí, ahí. Después ponemos un puñado de triturado encima de cada papa y luego ponemos 50-60 centímetros de paja. Hay quienes ponen menos. Nosotros ponemos mucho por varias razones. Primero, porque salimos de un prado y debajo todavía está muy vivo, todavía hay restos de raíces de rumex, por ejemplo, de zarzas, etcétera, que podrían volver a crecer sin ningún problema. Así que realmente oculta muy bien. Y luego, una vez que hemos cosechado las papas, un vecino viene a pasarnos una trituradora. Luego podemos comenzar inmediatamente un segundo cultivo con un solo trabajo de los montones de paja. Aquí, en esta parcela, estamos en proceso de cosecharlas. En este momento no hay absolutamente nada de deshierde. Hay un pie de zarzas que ha vuelto a crecer y ha hecho 3 brotes, si no es todo. Y estamos a 4 a 5 kilos por metro cuadrado de rendimiento, lo cual no está nada mal. Una segunda técnica diferente, bueno, una segunda verdura que hacemos de manera diferente, así que aquí hay dos ejemplos. Aquí tienen una siembra de canónigos. Y lo que es súper interesante es que no hay necesidad de dejar espacio para que pase el tractor, para que pasen las ruedas. Así que ponemos filas cada 50 tal vez. Y en realidad aquí termina a 40. 40, 50 toneladas por hectárea. Son rendimientos de cultivo convencional porque optimizamos la superficie, quizás por metro cuadrado cultivado. Somos más bajos por planta, pero por metro cuadrado cultivado logramos obtener rendimientos enormes porque eliminamos el tractor y el paso.
Y eso creo que es un desafío importante para nosotros en las granjas de pequeñas superficies. Realmente es tener metros cuadrados súper productivos, aunque tengamos menos metros cuadrados que otras personas que usan tractores y todo eso, pero que cada metro cuadrado podamos rentabilizarlo, cuidarlo, poder pasar todos los días al lado para verificar que todo esté bien y todo. Eso es esencial en nuestros modelos. Y entonces, aquí tienen ejemplos de siembra directa. Entonces, a la izquierda tienen canónigos que se han sembrado con una sembradora y a la derecha zanahorias. Así que esta es la primera año. La zanahoria la sembramos con una pequeña sembradora en 3-4 centímetros de triturado. Ahí, en las dos parcelas, hay una vez 5 minutos de deshierve en todo el cultivo de la zanahoria, solo para pasar cuando las zanahorias están en la etapa de 2-3 hojas, quitar las pocas semillas de adventice que han germinado, y eso es absolutamente todo lo que hacemos. Y es muy divertido porque cuando explicamos esta forma de cultivar a personas que tienen un huerto desde hace mucho tiempo, a los agricultores de la zona o a otros horticultores, nos dicen que es absolutamente imposible tener zanahorias. Todo el mundo tiene mucho miedo de perder las zanahorias y sin embargo no hay problema, no hay ningún problema para cultivar zanahorias o cualquier otra cosa allí. Y lo que es completamente increíble es que partiendo de un prado, el suelo parece estar compactado, no se podría realmente cavar a mano. Y después de un cultivo de zanahorias, se puede meter la mano hasta la muñeca. Parecía como un subsolador o algo que estuviera moliendo la tierra. Depende de las herramientas, pero habría tenido el efecto de un descompactador o de algo que trituraría el suelo. Vaya. Yo no quise ocupar el lugar de Thibaut en los itinerarios técnicos, porque en realidad para cada verdura tengo entre 3 y 7 itinerarios técnicos. Entonces, el concepto de itinerario técnico, que está muy desarrollado en el cultivo de hortalizas en suelo vivo, para mí no es muy pertinente en mi contexto, porque en realidad no hay dos bancales que sean iguales. Tengo 5 tipos de acolchado diferentes y siempre me adapto al bancal día a día, por lo que es menos estructurado, es menos fácil de explicar para las personas que pasan por mi lugar y además es menos fácil hacer copias exactas. Pero creo que en la agricultura estamos empezando a entender que el copiar y pegar no funciona. Entonces hay que entender las dinámicas y adaptarse día a día, y por eso no necesariamente quise tomar esta parte del itinerario técnico. Nos quedan 5 minutos. Genial. Con Tivolto también decidimos presentarles algunos números porque teníamos el tema de la instalación y la instalación también implica capitales, inversiones y por supuesto tiempo, pero también herramientas, equipos. Así que ese es el caso de mi granja. Yo quería establecerme manteniendo mi libertad, libre de tomar decisiones, de retroceder y también libre de instalarme, sin recurrir a los bancos. Me establecí básicamente con 30.000 euros. Y aquí tienen un poco la distribución de las grandes inversiones, los túneles por 9.000 euros. El Kangoo Maxi eléctrico, eso es simplemente genial. Realmente un Kangoo Maxi eléctrico para un horticultor creo que es lo mejor. Para mí es una felicidad diaria en comparación con, en fin, una irrigación, un sistema de irrigación que en mi caso es realmente muy limitado porque no quería invertir mucho. Entonces comencé con un sistema muy simple de irrigación en superficie con un solo enrollador. No hay aspersión fija en los invernaderos. Al principio estaba con mangueras para conectar rampas a la entrada de mi invernadero. Y no digo que sea lo que se debe hacer, pero eso es lo que hice. Y después me rompí los dos maleolos, estuve parado durante 3 meses el año pasado. Y me di cuenta de que era genial cuando podías decirle a alguien, cierra la válvula, abre la válvula y no ve a buscar el conector de tal cosa para conectar en ese que viene de allá. Tú lo sabes, pero cuando ya no estás es complicado, ¿sabes? Entonces se necesita a papá, mamá y mucha gente, muchos clientes para lograr manejar el asunto. Cuando tú no estás, pero podemos hacer post-irrigaciones que son bastante limitadas con equipo de horticultura. Yo estoy muy mecanizado, todos los acolchados se hacen con el tractor. Tengo un caso de sensilador y paso, las camas son del tamaño del tractor que utilizo. Entonces, ha habido un puesto de material, aunque la mayor parte del equipo lo alquilo a mi papá, quien lo utiliza para sus vacas y sus cereales al lado, pero de todos modos he comprado equipo, especialmente para cultivar papas, yo de manera clásica y no sobre paja. Hay un presupuesto para el acondicionamiento de la tienda, una desbrozadora eléctrica que tal vez no sea necesariamente la inversión que les recomendaría hacer al principio o incluso hacer en absoluto, al menos no a ese precio. Y no, siempre tomamos las mejores decisiones.
Oh, y la instalación del gallinero, eso tomó más de 100 horas de trabajo, de soldadura, de corte, de cosas. Es genial. Habría estado muy orgulloso de mi gallinero, pero no lo haría dos veces. Es lo mismo, creo que hay manera de comprar cosas baratas y que sean al menos igual de efectivas. Y el camino que de todos modos costó dinero, que soy yo otra vez. Y entonces, para el año 2018, el año pasado, fue un poco complicado estimar el número de personas que trabajaron en la granja. Estuve parado 3 meses porque me rompí los maleolos y el inicio de la temporada lo hice yo. El 14 de julio ya no estaba allí, hasta mucho tiempo. Después y luego Florian, que está en la sala, vino y ha sido empleado mío pues, por más de un año. Así que en resumen puse un ETP enemigo. Y aún así mucha ayuda porque fueron los clientes quienes mantuvieron el jardín funcionando durante 3 meses para que pudiéramos seguir comiendo verduras y también para pagar las facturas. Y en resumen, la facturación en 2017 fue de 61.000 euros en verduras y frutas. En ellos estamos alrededor de 7 u 8.000 euros y en gastos estamos en 12 u 13.000 euros, lo que representa un EBE al final de 31.000 euros. Así que son cifras en pequeñas superficies que cuestionan los modelos agrícolas y vamos a hacerlo aún mejor este año. Entonces, nosotros también tenemos un canguro, así que probablemente es un poco indispensable. Oh, bien. Nosotros tenemos más o menos las mismas opciones, con la diferencia de que efectivamente ahora tenemos un sistema de riego que hemos enterrado por todas partes. Nos tomó un buen mes este año, pero habíamos calculado con Elsa. Comenzamos a regar con la manguera un poco como tú hacías y nos tomaba 16 horas por semana desde el momento en que los invernaderos estaban plantados con tomates y todo. Es una inversión costosa, pero que va a ser muy rentable rápidamente. Y además tenemos un pozo que nos llena dos grandes estanques, lo que nos permite ser independientes en cuanto al agua. No estábamos necesariamente seguros de que fuera una buena elección, pero cuando vemos los veranos a los que nos enfrentamos últimamente, creo que en el futuro a veces será esencial tener que poner aspersores afuera para iniciar ciertos cultivos. Nosotros hicimos un financiamiento participativo, así que no lo incluí en el costo total de la instalación porque es algo que no nos costó dinero, pero para crear el edificio agrícola, eventualmente, para tener una idea, podríamos añadirlo y luego podríamos añadir también el hecho de que por ahora no estamos mecanizados, así que llevamos un año y medio haciendo todo a mano, con la carretilla y con el remolque del cangú y también con algunos pasantes. Y ahí hay que agradecerles. Y ahí creo que va a ser la inversión de este año, comprar un tractor con oh, seguramente una herramienta que modificaremos para poder esparcir el compost sobre las camas, porque hacemos muchas siembras directas y funciona muy bien así, pero es bastante laborioso y agotador hacer líneas enteras de compost. Y luego con un caso para mover el estiércol, la paja y el triturado. Nosotros, en cuanto a cifras, el primer año comenzamos en abril, así que empezamos a comercializar de septiembre a diciembre. Es una cifra de negocios un poco sesgada porque cultivamos muchas cosas para estar listos en ese periodo. Luego, este año estamos con previsiones de 48.000 euros, lo cual está bien porque significa que entre los dos podremos obtener cada uno un salario en el segundo año, así que eso es interesante. Luego, cuando vemos las cifras de instalación proporcionadas, especialmente por las cámaras de agricultura y todo sobre los modelos más convencionales, rara vez es el caso. Y además no somos bastante optimistas porque pensamos que tenemos un buen margen de progreso, ya porque estamos ampliando aún más las superficies cubiertas para el próximo año. Hemos montado un nuevo túnel que ahora podrá estar operativo. Y luego calculamos con Elsa, pasamos un poco más de 8 semanas montando invernaderos, haciendo irrigación. Bueno, tuvimos ayuda de pasantes, por cierto. Pero todo esto significa que tendremos aún más tiempo para dedicar a la horticultura el próximo año y seguramente un potencial aún mejor. Los proyectos en el jardín del mañana son compartir este lugar de vida que es simplemente mágico con los niños. Un poco todos nuestros micrófonos. Yo hablo. Los proyectos en el jardín del mañana son compartir este lugar de vida que es simplemente mágico con los niños. Nos uniones respetadas.
El objetivo si queremos cambiar la sociedad y luego cambiar la manera y hacer evolucionar y cuestionar el mundo de mañana sobre nuestros modelos agrícolas y también sobre nuestras formas de hacer, nuestros modos de vida, pues creo que hay que hablar con los niños y me encanta hablar con los niños, así que viene bien. Ahora todos los miércoles por la mañana hay un grupo de 12 o 13 niños que vienen a hacer actividades en el jardín, tienen su huerto, aprenden a producir verduras, hacen proyectos para intentar salvar su pedacito de planeta también y plantar árboles, en fin. Hacemos un montón de cosas súper apasionantes para reconectar a los jóvenes con la naturaleza y con su alimentación. Yo paso cada vez más tiempo tratando de organizar formaciones, como muchos colegas a mi alrededor aquí, dedicando tiempo a explicar lo que hacemos, yendo a las escuelas para inspirar a los jóvenes. Así que eso es la foto en la parte inferior derecha, hablar con la gente y tratar de inspirar porque necesitamos ser muchos haciendo esto si realmente queremos cambiar las cosas. Y además seguir plantando árboles, porque me encanta plantar árboles. Es genial, almacenan carbono, producen frutos y a mí me hace feliz, así que vamos a plantar cosas que son mucho más ambiciosas que lo que tenemos hoy. Hoy he llegado a 450 árboles en la granja y creo que vamos a replantar al menos la misma cantidad este invierno en fin, árboles que producen frutos y tengo la ambición de hacer más que modelos experimentales, sino modelos que produzcan alimentos y que paguen a la gente. Así que eso es todo. Espero volver a hablarles de esto en unos años y que sea un éxito. Para nosotros es más o menos lo mismo. Creo que cuando uno se embarca en este tipo de proyecto, ya tiene el deseo de poder vivir de ello, pero sobre todo de demostrar que es posible. Para motivar al máximo de personas a dar el paso, porque creo que hay personas a las que les estresa un poco pensar, ok, cambio de profesión, me embarco en algo que no conozco mucho, voy a lograr vivir de esto, va a salir bien. Y Guillaume, ambos compartimos esa visión. Estamos comprometidos a demostrar que es rentable para que el máximo de personas se animen, porque eso es realmente el desafío del futuro. Y luego, si puedo terminar con un consejo, Guillaume ya lo mencionó un poco antes, si hay emprendedores en la sala, realmente la clave es visitar el máximo de granjas, incluso las convencionales, etcétera. Siempre hay cosas que aprender en todas partes y después la forma en que desarrolles tu granja será una mezcla de todo lo que has visto y eso es lo que te dará ideas para innovar, etcétera. Así que realmente visitar el máximo de explotaciones. Vamos a concluir con Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo y el ejemplo no es la mejor manera de convencer, es la única. Gracias a todos.